Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante estamos en la frontera de Israel con Siria para un simulacro de tiroteo con la unidad élite de paracaidistas Hatsan Hanim. Escuchan los disparos detrás de mí, ven los tanques, los soldados valientes de las fuerzas de defensa de Israel se preparan para los bárbaros a su puerta. Justo cruzando la frontera aquí en Siria están Irán, Hezbollah, ISIS, el régimen de Assad, algunos de los peores actores del mundo. Y los soldados valientes aquí de las FDI están en la brecha no solo por Israel, sino por ustedes y por la civilización occidental. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo aquí en Enlace, desde un simulacro de tiroteo en la frontera de Israel y Siria. Estamos aquí, en la frontera de Israel y Siria, en un simulacro de tiroteo con las fuerzas de defensa de Israel. A mi lado está Jonathan, el comandante del pelotón de la unidad élite de paracaidistas Hatsan Hanim aquí en Israel. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Entonces, Jonathan, parece que estás preparado con este ejercicio para estar listo no solo para un posible conflicto armado, sino también para campo abierto, emboscadas, un poco de todo, ¿cierto? Claro, nuestro enemigo puede encontrarnos donde sea. Sí. No solo en el área cercana, sino en el campo. Puede encontrarnos en emboscadas como dices, y debemos prepararnos. Sí. Veo que hay tanques aquí. Háblanos un poco. Se escucha el tiroteo. Háblanos un poco sobre lo que está involucrado. Háblanos del armamento, por favor. Sí, es un gran ejercicio donde se tienen tanques y están nuestros paracaidistas. Y alguna maquinaria que puede explotar bombas y cosas así. Sí. Y lo combinamos todo a la vez, porque necesitamos hacerlo como si lo hiciéramos en una batalla real. Sí. Y Jonathan, dijiste que este era un tipo de ejercicio más grande de lo usual. Este es grande. Sí, estamos cerrando 3 meses de ejercicios donde nos preparamos para toda situación que pudiéramos enfrentar con el enemigo. Esta involucra todos los tanques y los soldados que fijamos y aquí tenemos edificios y tenemos obstáculos y el enemigo y nuestros hermosos soldados. Sí, y como dijiste, el enemigo puede salir de donde sea. Ahora hay algunas amenazas serias aquí en el norte. Pienso en Hezbollah, Irán. ¿Cómo te preparas para lo que traerán ese tipo de enemigos? ¿Cómo te preparas para eso? En primera, aprendes sus técnicas. Intentas prepararte para ello y haces lo mejor que puedes. Entonces necesitas prepararte para lo que sea. Claro, sí. Por eso tenemos una semana de algo cercano a un combate y una semana a campo abierto y una semana para cosas así que combinan todo. Sí, y son jóvenes de 18, 19, 20 años para que la gente entienda. Y están aprendiendo y son días largos de simulacro, son días difíciles, es trabajo duro en terreno áspero, ¿no? Claro,
Sí, hace frío en las noches y calor en el día. Sí. Debería estar lloviendo ahora. Sí, es la temporada de lluvia en Debería Israel. llover. Supongo que la idea es que cuando tienes amenazas en casi todas las fronteras, ya sea Líbano, Siria, Gaza, tienes que prepararte para todo, ¿cierto? Y siempre estar en guardia. Las FDI nunca pueden descansar, ¿verdad? Cierto, ahora estamos terminando 3 meses de entrenamiento y luego iremos a defender una de nuestras fronteras. ¿Sabes? Es un día estás entrenando y en otro estás defendiendo. Sí. Es uno o lo otro. Debes estar listo. Háblanos más sobre tu pelotón, el Hatsan Hanim. Háblanos más de lo que hacen, su historia y sus especialidades. Sí, nuestro pelotón, el Hatsan Hanim, soy de la unidad 202. Tenemos la unidad 101 y básicamente somos paracaidistas y es nuestro entrenamiento básico. Sí. Y después entrenamos para entrar en las líneas enemigas y cómo sobrevivir ahí. Sí. Tenemos la historia de Johnny Netanyahu. ¿Has escuchado de él? Sí, Johnny Netanyahu, hermano del primer ministro Netanyahu. Sí, el primer ministro. Y él entró en Tevi para asegurar a nuestros refugiados. Sí, y lo mataron en la famosa redada de Entebbe. El valor de... Vaya, esa fue tu unidad, es impresionante. Y creo que tu unidad estuvo involucrada en la captura de Jerusalén en 1967 también, Sí, ¿cierto? claro. Sí, y amigos, pueden oír que las cosas se están volviendo intensas ahora en este simulacro de tiroteo de estar remontando. Así que esta unidad tiene una orgullosa historia. Es una historia que enorgullece. Es la historia de Israel. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Está en nuestra sangre. Sí, ha desempeñado un papel importante en la historia moderna de Israel. ¿Cuánto tiempo llevas en esta unidad? ¿Cuánto tiempo llevas en las FDI? He estado en las FDI por 5 años ya y sigo contando. Y sus padres, por cierto, son de los Estados Unidos, ¿dijiste, cierto? Sí. A mí me parece que Israel es la primera línea de defensa para Occidente. ¿Tienes algo que decirle a la audiencia occidental? Saben, Israel defiende, ante todo, a sus propios ciudadanos. Pero somos la civilización occidental y somos amigos de todos. Y es nuestro país. Las personas deben saberlo y nos quedaremos. Sí, así es. Y literalmente los bárbaros literalmente están a las puertas de aquí. Sí. E Israel, los soldados valientes de las FDI como Jonathan son todo lo que los detiene. Creo que echaremos un vistazo un poco más a este ejercicio. Debes irte pronto, lo sé, eres un hombre ocupado, Sí. pero estaremos un rato más viendo esto con Jonathan, el comandante del pelotón del Hatsan Hanim, la unidad élite de paracaidistas de la FDI. Amigos, como escucharon de Jonathan, el comandante del pelotón, las FDI tienen que prepararse para todo. Justo ahora, estamos en medio de un ejercicio de tiroteo. Estamos tal vez a 5 kilómetros de la frontera de Siria e Israel, donde los bárbaros tienen su mundo, ya sea Irán, Hezbollah, ISIS u otros grupos yihadistas que son enemigos no solo de Israel, sino de Estados Unidos y el Occidente. Entonces los soldados de Israel en este simulacro de tiroteo, y por cierto es uno muy grande, muy importante sucediendo en el norte, los soldados de Israel que están entrenando aquí ahora con disparos reales, están en la brecha no solo por el pueblo de Israel, sino por ustedes, por el Occidente y por el mundo. Y los bárbaros están a la puerta, como dije, y todo lo que los detiene, literalmente, la primera línea de defensa, son estos soldados israelíes que ven aquí justo ahora. De nuevo, un ejercicio muy complicado. Tenemos unas réplicas de casas aquí, edificios más bien, no casas, donde, miren, los terroristas podrían saltar con un arma y disparar. Las FDI en este ejercicio de tiroteo se preparan para emboscadas, se preparan para ataques terroristas, no solo conflictos urbanos, sino también en campo abierto, una guerra con tanques más grandes. Tal vez escuchan algunos de los tanques pasando, escuchan la artillería y el tiroteo. Básicamente, como nuestro comandante de pelotón, Jonathan, a quien vieron, dijo: las FDI deben estar preparadas para lo que sea. Literalmente han enfrentado todo tipo de conflicto que puedan imaginarse en todas las fronteras de este pequeño país. Y recuerden, Israel es del tamaño del estado de Nueva Jersey. Imaginen eso. Israel es un país pequeño, con fronteras muy explosivas, por decir poco. Así que las amenazas son multifacéticas, ya sea Irán, Hezbollah, quienes están determinados, por cierto, a establecer un puesto de control en los altos de Golán. Para las FDI, para Israel, es la línea roja que no permitirán cruzar y una de las muchas amenazas para las que Israel está entrenando en este ejercicio de tiroteo. Y estamos justo en medio. Es fuerte y miren, ellos están afuera todo el día. Hace calor durante el día y frío durante la noche. Son condiciones difíciles, es un lugar áspero.
Es difícil para estos soldados israelíes, pero deben hacerlo. No tienen opción. Somos muy privilegiados y agradecemos mucho a las fuerzas de defensa de Israel por dejarnos ver este ejercicio y tendremos más después del corte. No se muevan. A continuación, vean cómo una valiente organización cristiana de socorro está arriesgando todo para salvar vidas en la zona de conflicto más sangrienta del mundo, Siria. Amigos, es una historia inspiradora que no querrán perderse. No le cambien. Pues es un año de victoria. Yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q5. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Q5, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Q5 y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos. Más de 500,000 personas han muerto desde que estalló la guerra civil siria en el 2011. Eso incluye a incontables mujeres y niños. Siria podría ser el lugar más peligroso de la tierra, pero una organización cristiana de socorro está yendo a donde pocas personas se atreven a pisar, justo al corazón de la guerra civil de Siria. Frontier Alliance International no solo lleva la tan necesitada asistencia médica esencial y provisiones para los sirios desesperados, les muestran en vivo el amor de Jesús. Volvamos a la frontera de Israel y Siria para escuchar su historia. En el 2011 comenzamos FAI, comenzamos como pioneros de la organización y la prioridad eran las regiones con disturbio. La razón era múltiple, pero una de las principales era que estos lugares, además de ser los más inalcanzables y no contactados en el mundo desde una perspectiva misionera, de hacer discípulos del Evangelio, encima de eso, este es uno de esos lugares en el mundo que son notoriamente pasados por alto o incluso los evita la iglesia y las organizaciones misioneras en general. Oye, comenzaste en Irak, en las cenizas de ISIS y pasaste tiempo ahí. Antes de venir a Siria, habla un poco sobre tu experiencia en Irak y qué te trajo a Siria en particular. Cuando vimos las primeras etapas de la revolución siria, sabía que el nacimiento de la organización era en realidad por Siria. Y los últimos años hemos vivido como pioneros en casi todos los países alrededor de Siria, solo que no dentro de Siria. Trabajamos en Siria hasta el 2017. Hemos estado orando mucho, Señor, abre una puerta para nosotros. Y vivimos en Turquía, vivimos en Irak y hemos estado ministrando desde que existe ISIS. Cuando cayó Faluya, cuando cayó Mosul, comenzamos a enfocarnos en Irak, en particular en el mundo kurdo. Pero mi corazón sentía una carga por Siria. Y al pasar de los años, oramos mucho. Señor, abre una puerta para Siria. Y fue sorprendente que la puerta a Siria se abrió del lado israelí con una sociedad con las FDI. Es una historia increíble. Sí, bueno, explica esa historia para nosotros. Esta puerta se abre con FDI y de pronto tu equipo en FAI van a cruzar a la zona de conflicto más fuerte, el lugar más peligroso de la tierra, Siria. ¿Cómo pasó todo eso? Me contacté con Marco a principios del 2017. Me llamó y dijo, ¿quieres trabajar en Siria? Le dije, sí, he orado por eso por años. Tuve una reunión con Marco, fui a una reunión con FDI y me di cuenta de que sí lo quería. La puerta ya estaba abierta, esas puertas eternas se abrieron, así que hicimos lo del Salmo 24 y dijimos, ábranse puertas eternas. Y este verano pusimos al primer equipo adentro. Fue impresionante, una experiencia que te quita el aliento al verla. Imagina la escena. Solo imagina la escena en medio de la noche. El ejército israelí se enfoca en esta frontera hostil. Le abre la reja a una organización misionera cristiana para que entre por esa reja
y vaya a plantar sus vidas a largo plazo, tiempo completo, para mudarse ahí. No somos de los que vamos y venimos, nos mudamos a esas comunidades en Siria para ayudarlos en las buenas y en las malas, contra viento y marea. Estaban ahí para servir a largo plazo. Y ha sido una experiencia impresionante, increíble ver este, digamos, triángulo relacional entre las FDI, entre los sirios del otro lado y entre FAI. Ha sido una relación dinámica entre esas tres partes que, en verdad, creo que está cambiando el curso de la historia de ambos lados de la frontera. Y Dalton, creo que eso es un testimonio de lo que hace FAI. ¿Sabes? Mientras la mayoría de las personas oran por salir de Siria, ustedes oran por entrar a Siria. Ya estando ahí, dinos algunas de las cosas que han visto y que tu equipo ha experimentado y el trabajo que hacen. Tienes toda la razón. Es cuando los departamentos de Estado y embajadores se van, y ahí es cuando la iglesia debe involucrarse y entrar. Porque es nuestra oportunidad más importante de contactarlos cuando el resto del mundo evacúa. Y no de forma grandilocuente, heroica y carnal, sino de forma legítima que le diga a alguien, tú y tus hijos importan. Y es esencialmente lo que le decimos a la siguiente generación de sirios, importas, tus hijos importan. Y si ustedes pueden vivir esto, nosotros también con ustedes queremos atravesar este fuego, queremos servirles, porque es lo que Jesús hace. Él nos acompaña a través del fuego. No solo se desangró en una cruz, sino que camina con nosotros a través del fuego. Y creo que no solo es un mensaje, tenemos que demostrarlo y desplegarlo ante los sirios. Y el impacto de eso es absolutamente incalculable. Piénsenlo desde la perspectiva de un sirio en una de esas poblaciones. Si nombro alguna población de la frontera, nadie reconocerá su nombre. Todos conocemos Damasco, Alepo, pero no conocemos los nombres de esas aldeas. Y ellos lo sienten, se sienten solos, olvidados, marginados y que no le importan a nadie. Rodeados de los tipos malos. Totalmente. Y luego, cuando su gran enemigo épico llega y les dice, oigan, los israelíes nos abrieron las puertas para venir aquí a bendecirlos, ¿nos reciben? Ellos dicen, sí, claro que los recibimos, porque todos nos han olvidado y evitado. ¿Por qué están aquí? Y el impacto de estar en el lugar, nosotros usamos esta frase, el ministerio de presencia, estar presente. El impacto de eso no puede ser calculado, porque cuando estás presente en el peor día de la vida de alguien, el impacto es astronómico en términos de lo psicológico y lo emocional y espiritual. Es poderoso. Israel ha fomentado y alimentado esa relación entre cristianos y musulmanes suní dentro de Siria. Esto no tiene precedentes. Amigos, el trabajo que Dalton y el equipo de Frontier Lines International hacen es valiente e inspirador. Después del corte, vamos a hablar con un antiguo oficial de inteligencia israelí de alto rango, quien formó una sociedad increíble con Dalton y ayudó a ser punta de lanza en la ayuda de las FDI a los sirios que huyen de toda esa matanza. No se vayan para escuchar esta impresionante historia. Es El Vigilante, somos cristianos unidos por Israel, solamente aquí, en Enlace. Participe en un viaje inolvidable cuando se unen los ministerios de John Hagee en su primer Latino Israel Tour con el grupo Miel San Marcos. Viaje a través de la Tierra Santa, donde visitará y experimentará los sitios bíblicos e históricos más importantes, así como el día moderno de Israel. Somos Miel San Marcos y queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a Israel del 6 al 14 de noviembre de este año 2018. Esperamos que tú puedas ser parte de este tour, donde conoceremos varios lugares de Israel y finalizaremos con una noche de adoración y celebración en honor a Cristo Jesús. Regístrate hoy. Su viaje comienza del 6 de noviembre hasta el 14. Información, llame al teléfono 713-590-8250 o al correo electrónico jhmisrael@frossh.com. Bienvenidos de nuevo. El teniente coronel Marco Marino es un exoficial de inteligencia superior en las Fuerzas de Defensa de Israel y un experto en las amenazas que vienen de la frontera norte de Israel. Pero hay otro aspecto del trabajo de este guerrero. Durante su tiempo en las FDI, estableció un hospital de campo para los sirios heridos que escapan por la frontera hacia Israel. Pero su trabajo no paró cuando se retiró de las FDI. Solamente estaba empezando. Él formó una sociedad increíble con cristianos para llevar ayuda a algunas de las personas más desesperadas del mundo. Vamos a verlo.
Eres un experto en el Islam, en el mundo árabe, en el Medio Oriente. Es un área que conoces bien, años en la CFDI, también un alto oficial. Pero hay otro lado de la historia. Háblanos de la operación Buen Vecino. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo estás involucrado? ¿Y qué es? Tomamos los binoculares y vimos cientos de grupos. Solo grupos. ¿Quién es quién? ¿Cuáles son sus intenciones hacia Israel? Decidimos acercarnos de otra manera a la gente local. En la región de Quneitra les ofrecimos ayuda humanitaria, les dimos medicina, comida y los trajimos a hospitales israelíes para recibir tratamiento médico. Lo que sucede en Siria, las personas tienen que entenderlo. Es un genocidio. Es el lugar más peligroso sobre la tierra, Siria. Todo está pasando ahí. Niños son asesinados todos los días ahí. Háblanos también, Marco, sobre la operación Buen Vecino. De nuevo, no tenían que hacerlo, la CFDI no tenía que hacerlo. Hay personas necesitadas a su puerta de una nación enemiga vecina, no tenían que hacerlo. ¿Cómo encaja esta ayuda en los valores israelíes y judíos, por así decirlo? Primero que nada, debemos recordar que podríamos resolver esta situación de otra manera, de forma militar. Sabes, esta revolución no comenzó por nosotros, es algo de ellos. Nosotros tenemos una reja segura, tenemos puestos. Podemos decir que si alguien se acerca a nuestra frontera, haremos nuestro trabajo, pero decidimos hacerlo de otra manera, misericordiosa, de amor y compasión para esas víctimas. Hay que entender que los soldados israelíes están arriesgando su vida a diario. Van a la frontera, llevan a los sirios a un hospital israelí y luego los llevan de nuevo a casa a salvo. Sí. Y Marco, esto es algo peligroso. Mientras estamos hablando aquí los últimos minutos, hemos oído disparos no muy lejos en el lado sirio. El conflicto continúa. La misericordia, la compasión de la que me hablas, me lleva a Frontier Alliance International, o sus siglas FAI. Un gran grupo cristiano, un grupo de ayuda cristiano, supongo así lo llamarías. Cuéntanos, es una historia fascinante. Habla de cómo conociste a FAI y el trabajo que hacen en Siria, un trabajo valiente de verdad. Sí, FAI estaba trabajando en Irak antes de que vinieran a Siria. Ellos vinieron a Israel, querían entablar una relación con Siria. Entonces comenzamos a mandar personal médico, doctores, enfermeras, paramédicos, mucho personal dentro de Siria, presentes en la zona de guerra, bajo condiciones muy malas, para ayudar a los locales. Para mí, como guerrero, era una experiencia muy interesante conocer otro tipo de guerrero. Sí. Un guerrero que no lleva un arma, lleva una Biblia, y con un corazón puro y mucha fe, dispuestos a arriesgarse. Recuerda que nuestros equipos son jóvenes, hombres y mujeres, entre los 20 y 25, sin experiencia militar, que van a una zona de guerra y pueden ser asesinados a diario. Duermen en el suelo, comen comida mala, se bañan con agua fría. Las personas tienen que entender que no son vacaciones, sí, pero lo hacen porque tienen fe. Aman a Israel, bendicen a Israel, sirven a Jesús y quieren amar a los musulmanes. Queremos mostrarle a los musulmanes que los judíos y cristianos son seres humanos. Sí, sí, y son personas que vienen a FAI a medianoche, Marco, como dijiste, en mulas, cruzando la zona de guerra más peligrosa del mundo. Eso dice mucho y de hecho son el único grupo, creo, o uno de los únicos al menos, como dijiste, que se plantan tierra dentro de Siria a ayudar a las personas. FAI es la única ONG que existe en la tierra que trabaja dentro de Siria a través de la frontera de Israel y Siria. Eso es impresionante. Y la FDI lo notó, ¿cierto? Lo que FAI hace. Claro, sí, claro. Y sé bien que las FDI agradecen mucho lo que sucede con FAI, porque ellos saben que no son soldados, sí, y ven las mismas cosas que yo veo. Sí. Esas personas jóvenes que están adentro y ayudan, y en cierta forma ayudan a Israel a alcanzar sus metas al ganar el corazón y la mente de las personas en la región de Quneitra. Porque si un niño no va a la escuela, irá a la mezquita, y en la mezquita él escuchará al imán decir: necesitas ser una bomba humana en Nueva York, en Times Square. Entonces dirán, eso
está mal, porque cristianos y judíos me ayudaron cuando yo lo necesité. Saben, es increíble ver cómo Dios está levantando personas como Marco para que sean una luz en la oscuridad. Pueden saber más sobre Frontier Alliance International y el trabajo que hacen en Siria si visitan su sitio web que verán en este momento en su pantalla. A continuación, mis conclusiones finales con más vistas y sonidos de las Fuerzas de Defensa de Israel en su ejercicio de tiroteo en los altos de Golán. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. Amigos, fue toda una experiencia estar en medio de un muy grande y ruidoso simulacro en vivo con las Fuerzas de Defensa de Israel en los altos de Golán. Antes de irnos, quiero mostrarles unas cuantas más vistas y sonidos de las FDI. En el libro de Salmos, capítulo 60 y verso 12, David escribió: «En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros adversarios». Esa verdad aún es válida hoy. Las Fuerzas de Defensa de Israel son vigilantes hombres y mujeres para la tierra de Dios y el occidente. Y en nuestro equipo de Cristianos Unidos por Israel los respaldamos. Somos la organización americana pro-Israel más grande, con casi 4 millones de miembros, y crecemos cada día. Verán el sitio web y el teléfono aquí en su pantalla, así que únanse a este movimiento poderoso de Dios para un tiempo como este. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana en El Vigilante. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.